¿Es un fracaso el fichaje de Cavani? Fue la pregunta que me estaba haciendo, discutiendo con un amigo hincha de Boca. Él se estaba quejando, me estaba diciendo que estaba harto de Ander Herrera, de jugadores como Velasco, como Palacio, como Romero, como Fabra, etc, etc. Y en ese momento yo noté que no había nombrado a Cavani. Entonces se me ocurrió preguntarle, como yo no soy hincha de Boca, por supuesto, le pregunté, ¿y qué opinas de Cavani? ¿Pensás que valió la pena la espera? En ese momento él recalculó un segundo y me dijo, la verdad que no, pero tampoco siento que haya sido una decepción. Entonces ahí es donde se me ocurrió tratar de hacer un video explicando, obviamente que como Cavani sigue jugando en Boca, este video puede tener una actualización o puede quedar mal, pero pensé en hacer un video más o menos analizando las estadísticas y los números de Cavani y si de verdad creo que fue una decepción, un fracaso o simplemente fue lo que se esperaba. La primera temporada de Cavani en Boca fue el 2023. Cavani vino transferido de Valencia a España gratis, entre comillas. Y digo entre comillas porque a pesar de que Boca no tuvo que pagarle absolutamente nada al Valencia, sí tuvo que pagarle a Cavani, o por lo menos eso se decía, porque creo que no se dijo, si no me equivoco. Sépanme disculpar si me equivoco, pero oficialmente creo que no se habló de un pago, pero después, más adelante se supo que sí, que se hablaban de creo que 5 o 6 millones. Creo que escuché a alguien decir 4,5, pero me parece que la tasa, el precio oficial fue 6 millones. Tuvieron que pagarle 6 millones a Cavani para que firme, lo cual es un poco raro, ¿no? Porque vendieron mucho humo y se habló mucho de que Cavani era el sueño de él, jugar en Boca y esto que el otro. Si es tu sueño jugar en Boca, no le vas a cobrar 6 millones de dólares para firmar, obviamente, ¿no? Pero bueno, la primera temporada de Cavani fue el 2023, donde jugó 8 partidos, hizo un gol, la verdad que bastante mal. Eh, pero bueno, la primera temporada puede fallar, ¿no? Obviamente. Después la segunda temporada, el segundo año de Cavani, mejor dicho, el 2024 jugó 29 partidos, hizo 11 goles, que hasta ahora, por lo menos en Boca, es la mejor temporada que tuvo. Después este año, o lo que va de este año, lleva 12 partidos jugados y hecho 2 goles nomás. Lo cual que para un 9 a la altura de su nombre, la verdad que no son buenos números, la verdad. Por más que esté en el final de la carrera, la verdad que no son los números por lo menos que la gente esperaba. Después, tema lesión, el primer año de Cavani, el 2023, estuvo 19 días sin actividad por lesión, se perdió 3 partidos nada más. El segundo año, el 2024, estuvo 61 partidos sin actividad por lesión, ahí se perdió 12 partidos y por lo menos lo que va de este año 2025 estuvo 70 días sin actividad por lesión y se perdió 11 partidos. Claramente vemos una bajada en su nivel y en su rendimiento físico, lo cual es lógico por la edad, esto le pasa a cualquiera, hasta a los mejores jugadores del mundo, pero ya vamos viendo que va en bajada. Es que la verdad que si tenemos que remontarnos a la última temporada goleadora, si se puede decir, de Cavani, o tenemos que remontar en el PSG a la temporada, por ejemplo, 16-17 o la 17-18. Ejemplo, en la temporada 16-17 Cavani jugó 36 partidos, hizo 35 goles. Yo creo que podríamos decir que esta fue la última vez de un Cavani goleador absoluto. Después la 17-18 jugó 32 partidos, hizo 28 goles, también buenos números. La 18-19 jugó 21 partidos, hizo 18 goles. Bueno, la última temporada quizás no fue buena, la 19-20, que jugó 14 partidos, hizo 4 goles. Ya ahí se notaba un poco más o menos la caída que iba teniendo. Después las 2 temporadas que jugó en el Manchester United, por lo menos la primera no estuvo mal, la 2021. Hay que acordarse que hubo pandemia en ese año y fue un poco complicado lo del fútbol, medio que se cortó a mitad de temporada. Jugó 26 partidos, hizo 10 goles y ya la última temporada con el Manchester United, la verdad que no fue nada buena, ¿no? Jugó 15 partidos, hizo 2 goles. Y ni siquiera hablar de la temporada que hizo, creo que una sola, si no me acuerdo, la 22-23, que hizo en el Valencia, que la verdad que fue pésima, una pésima temporada que hizo, un pésimo rendimiento en general en el Valencia, que jugó 25 partidos y hizo 5 goles. Ya obviamente, como te digo, por la edad se notaba ese declive en Cavani más o menos. A ver, no quiero que se malinterprete tampoco. Por la forma en lo que lo estoy diciendo, parece que estoy diciendo como que Cavani es un mal jugador o hizo una mala carrera y nada que ver. Todo lo contrario, Cavani probablemente sea de los 9 más históricos de Europa. No sé si en un top 10, un top 20, un top 100, eso lo decidirán ustedes. De hecho, es el segundo goleador histórico con del PSG con 200 goles, solo por detrás de Kylian Mbappé. Es el sexto goleador histórico del Napoli con 104 goles. Es el noveno goleador histórico del Palermo con 37 goles. O sea, no es un jugador X, no quiero que se malinterprete, o sea, es una carrera envidiable para cualquier jugador. Es probablemente uno de los mejores jugadores históricos de Uruguay también, o sea, no quiero que se malinterprete tampoco lo que estoy diciendo. Más que nada lo hablo en clave Boca, ¿no? Porque muchos no recordarán, ¿no? Pero en la época que Cavani tenía problemas con la dirigencia del PSG y se hablaba de su salida,
obviamente se hablaba esto de Boca, que quería ir a Boca, no había la masividad que hay hoy, o sea, no había, por ejemplo, Fabricio Romano, o sea, creo que en esa época existía, pero no había esa masividad de medios que todos los días te bombardean, que hay una fuente por acá, una fuente por allá. No había, existían los medios, obviamente, no estábamos hablando del 2000, pero... O sea, no era la masividad como hoy en día, eso es a lo que me refiero. Se hablaba acá de que Cavani podía ir a Boca, no sé qué, que era una acción. Cavani una que otra vez había tirado un guiño. Eh, no pasó al final, se fue al Manchester United, tuvo la primera temporada buena, después hablaba que iba de su salida, no sé qué, también se volvió a sondear lo de Boca, o sea, era algo que ya se había hablado hace mucho tiempo, se venía estirando el chicle, siempre se nombraba el nombre de Cavani, o sea, no es algo de una temporada, 2 temporadas, no, fue algo de varios tiempos de que se hablaba de Cavani, de la llegada de Cavani, y también se hacía querer, ¿no? Porque creo que, no me acuerdo bien qué había declarado, pero había declarado como que es un sueño, sería un sueño jugar en Boca, la Bombonera, algo así había dicho, entonces... A eso me refiero yo. A más que nada la expectativa que había con Cavani. Porque obviamente yo no soy hincha de Boca y tampoco soy hincha de Cavani. Tampoco es que odie a Boca o odie a Cavani, lo quiero aclarar. Pero había una expectativa grande con Cavani. Y a eso es a lo que quiero llegar también. Y para cerrar un poco la idea, ¿no? La verdad que había mucha expectativa con Cavani. Y la verdad que si tuviese que decir si la cumplió, la verdad que... Obviamente, como vuelvo a repetir, yo no soy hincha de Boca. Creo que los hinchas de Boca sabrán más, vivirán más el tema de adentro, el tema de la llegada de Cavani, la ilusión que había. Yo obviamente no estaba ilusionado, como digo, no soy hincha de Cavani. Pero había una expectativa y se sondeaba la expectativa. Si tuviese que preguntarme a mí, la verdad que yo no creo que haya cumplido la expectativa. Pero tampoco sé si lo categorizaría como fracaso o como decepción. Yo creo que había muchas altas expectativas y cómo no tenerlas tampoco, ¿no? Un jugador como Cavani llegando al equipo como Boca, que no me acuerdo bien en la época cómo estaba Boca cuando llegó Cavani, no sé si estaba, pero probablemente peor que hoy, no creo que esté, creo que está en un buen momento Boca, y obviamente que da ilusión, ¿no? Un hombre como Cavani. Yo creo que no llegó a cumplir las expectativas, si me preguntan a mí personalmente, no. Tampoco creo que hay que pegarle tanto como hoy en día se le pega a Cavani, porque sí, a ver, todos tenemos recuerdo mucho los fallos claros de Cavani, fallos que me puede pasar a mí, te puede pasar a vos, hasta le puede pasar a un jugador amateur de la B, pero un jugador de la clase como él no le pueden pasar. Ejemplo, la última jugada de gol que tuvo con Alianza Lima, está bien, le viene encima la pelota, pero un jugador con la calidad de Cavani solo tenía que empujar esa pelota. Y así tuvo varios errores. O sea, básicamente te ves a YouTube, pones compilado de errores de Cavani y ahí ves, obviamente. Pero tampoco es siempre así, porque... Más que nada los hinchas de Boca lo sabrán. Los que ven los partidos de Boca ven que Cavani tiene calidad, tiene gestos técnicos y tiene cosas. No es un perro tampoco. Obviamente lo que se espera de Cavani es que haga goles. Pero no, yo por lo menos los partidos que he visto de Boca noto que Cavani tiene calidad, tiene esa cosa del pase, esa posición, ¿entendés? No es un mal jugador, eso es a lo que me refiero. Pero sí, para cerrar la idea, la verdad que yo creo que las expectativas con Cavani estaban muy altas y creo que no le alcanzó para poder cumplir esas expectativas, obviamente. No sé si es culpa de Cavani, no sé si es culpa de las expectativas que tenían los hinchas de Boca, pero la verdad no creo que haya cumplido esas expectativas. También tuvo buenos partidos, tuvo buenos rendimientos, tampoco hay que decir que fue todo malo, por supuesto que no. Pero para mí no llegó a cumplir las expectativas. También hay que ser claro que Boca en los últimos años viene en declive, o sea que tampoco el conjunto el conjunto en sí ayudó a Cavani para poder tener un mejor rendimiento, obviamente. Pero bueno, la verdad que esa es la idea, más o menos tratar de analizar lo que fue las temporadas de Cavani en Boca, como dije en el principio, mejor dicho. Esto es un video que se puede actualizar o puede quedar muy mal, o sea... Sí, tampoco creo que quede mal porque es la información, es lo que le estamos haciendo un recuento de información de lo que fue Cavani, pero obviamente Cavani sigue siendo un jugador de Boca, el año no terminó, capaz que Cavani de repente desactiva el chip y hace 100 goles, no creo que pase, pero hace 100 goles y este video queda como diciendo, mira, pum, cagada. Pero bueno, esto más o menos es el video que quería hacer, la verdad que es un video que, como digo, surgió así de la nada, de una charla, esto que el otro, la verdad que igual me copó hacer este video, si les gustan videos tipo así, de este estilo, hablando de un jugador más en concreto, la verdad... Voy a analizar también porque hay varios jugadores, por ejemplo hay jugadores de River de los que me gustaría hablar también, hay también otros jugadores de Boca, la verdad que para hablar, también otros equipos, hay también jugadores de Racing y tal, o sea, eso más lo vamos viendo, ¿no? Pero también quería implementar un poco y no solo analizar, tratar de analizar los partidos y eso, a ver qué pasaba, así que nada, gente, muchísimas gracias por el video, suscríbanse, denle like y nos vemos pronto.